Amigas y amigos, la oposición sostiene que el derecho a manifestar no existe en Venezuela, que el gobierno de Nicolás Maduro lo cercena, que impide su cabal realización con la represión. Pero ante esta actitud del liderazgo opositor, cabe preguntar si acaso hay otro país en el mundo en el cual el gobierno permita que todos los días, sistemáticamente, se produzca una manifestación pública y además violenta, como es el caso de Venezuela. La oposición alega que manifiesta pacíficamente y que sin embargo el gobierno la reprime. Cabe preguntar ante tal afirmación si realmente las manifestaciones que promueve la MUD, es decir, la cúpula de la oposición, son pacíficas. ¿Qué significa el término pacíficas? Que invoca la oposición. ¿Y por qué la fuerza pública se ve obligada a actuar para impedir desmanes? Simplemente porque las manifestaciones no son pacíficas. ¿O es que acaso el hecho de que los manifestantes se enmascaren, cubran sus rostros con camisetas o máscaras antigases, que se desplieguen como unidades de combate, que utilicen bombas molotov, morteros, armas convencionales y caseras, que levanten barricadas en las principales vías de las ciudades, que destruyan propiedades públicas y privadas, que saqueen mercados, supermercados, abastos de pequeños y medianos empresarios, que incendien transportes públicos, camiones y gandolas que trasladan combustible y alimentos? ¿Acaso la agresión a transeúntes desprevenidos es expresión de pacifismo? ¿Acaso las arremetidas brutales contra los miembros de la fuerza pública, Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivarianas, los insultos y provocaciones de que son víctimas sus integrantes, son indicadores de carácter pacífico de las marchas? ¿Acaso la salvaje agresión contra ciudadanos calificados a priori como chavistas, como es el caso de Orlando Figuera, convertido en antorcha humana en Plaza Altamira, cuando una turba lo roció con gasolina, luego le prendió fuego, constituye un acto pacífico? ¿O el caso de Carlos Ramírez, objeto del mismo procedimiento, que milagrosamente sobrevivió? ¿O el del teniente retirado de la Guardia Nacional, Barney Subero, torturado y acribillado a balazos en plena calle por integrantes de una marcha de la oposición en Caudare, Estado Lara? Nunca he defendido la represión y nunca he vacilado en condenar cualquier hecho que afecte los derechos ciudadanos. El país conoce mi trayectoria en esta materia y en la actualidad, si hay excesos, abusos y desmanes de la fuerza pública, los repudio de manera absoluta y terminante. Pero lo que está pasando con un cuadro de violencia promovido por dirigentes de la oposición obliga a emplazar a estos dirigentes a definirse en torno a lo que sucede. Una pausa y al regreso converso con el mayor general y comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, el mayor general Antonio Benavides Torres, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Bienvenido, general. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Muy agradecido por el gesto de invitación a este programa tan importante que usted lleva y, bueno, como representante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, nos sentimos a gusto y quiero expresarle pues mi satisfacción. Muchas gracias, general. Muchas gracias. Mire, vamos a decirlo de esta manera. La Guardia Nacional Bolivariana está prácticamente en el ojo del huracán en este momento. Situaciones de conflicto, de orden público,
que ha tenido que asumir el componente que usted dirige. El ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, dijo lo siguiente, dirigiéndose a la oficialidad sobre la Guardia Nacional: cuando vuelva la calma que todo el pueblo venezolano pide a gritos, ustedes comprenderán el papel histórico que han jugado en el rescate de la paz. Así es. Este comentario es muy importante porque efectivamente estamos viviendo un tiempo sumamente difícil, creo que en general para todas las instituciones. Correcto. Pero particularmente para ustedes, la Guardia Nacional Bolivariana y también la Policía Nacional Bolivariana. Es decir, factores que han tenido que enfrentar la violencia en la calle. ¿Cómo caracteriza usted en este momento la situación de orden público en el país? Bien. El artículo 328, 329 constitucional, doctor, habla de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el 329 específicamente le atribuye a la Guardia Nacional Bolivariana la responsabilidad básica de conducir las operaciones para el mantenimiento del orden interno del país. ¿Qué es orden interno del país? Es el normal desarrollo de las instituciones del Estado, el buen funcionamiento, el Estado de Derecho, que funcionen todas las instituciones. Y nosotros, esto es un cuerpo creado hace 80 años, estamos por cumplir 80 años el próximo 4 de agosto, y precisamente se forma un cuerpo, ¿verdad?, con características militar, pero con funciones policiales, precisamente para abordar los aspectos en materia de orden interno, orden público, que son dos cosas totalmente diferentes. Se asemejan, pero son diferentes. Ahora, en este momento inciden dos factores en el tema del orden público. Por un lado, el derecho a manifestar. Correcto. Creo que este es uno de los países donde más se manifiesta. Así es. Se hace uso de ese derecho que está consagrado en la Constitución. Y por otro lado, los factores terroristas que inciden en las manifestaciones. Si las manifestaciones son pacíficas no hay ningún problema. Pero si las manifestaciones derivan en actos de violencia, se presentan problemas, que es justamente donde interviene el componente que usted dirige en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Exactamente, doctor. Desarrolle este aspecto. Sí. El artículo 68 constitucional le permite a todos los venezolanos manifestar pacíficamente. Es un derecho consagrado, pero lo que hay que entender que no es un derecho absoluto, porque el Estado venezolano, precisamente en un Estado de Derecho, donde hay normas, hay leyes y reglamentos, entonces reglamentan precisamente las actuaciones para esos fines. Entonces, establece que todos ciudadanos, todos tienen derecho a manifestar, ¿verdad?, pacíficamente, y lo hemos visto a través de todos los años, y vemos, yo llevo diariamente, el resultado de las manifestaciones que comenzaron desde el primer día hasta el día de hoy. Se han presentado 3.000 y tantas manifestaciones a nivel nacional, unas pacíficas y otras violentas, ¿verdad?, que por supuesto la diferencia que se realice ahí es precisamente que cuando pasa a una fase de violenta, aquella persona que se encapucha, aquella persona que obstaculiza una vía, aquella persona que protesta con esos fines de actos subversivos, de ataques a la propiedad pública y privada, ya deja de ser pacífica. Entonces, el Estado venezolano cuenta con una herramienta que lo establece el artículo 55, que son los organismos de seguridad del Estado. Y nosotros, la Guardia Nacional, está facultada precisamente para salir al paso ante estas amenazas, porque nosotros tenemos que garantizar a todos los venezolanos, no nada más al manifestante, sino a todos los venezolanos, las terceras personas que no tienen nada que ver con esa manifestación que se está realizando en alguna parte
una ciudad, cualquier parte del país, y tenemos entonces que garantizar el libre tránsito, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho al comercio. Entonces hemos visto que en estos últimos 2 meses una actitud hostil, violenta de un grupo de personas, hasta menores de edad que han participado, contratados, pagados por estos personeros de la oposición, con la finalidad de mantener un estado de zozobra, de terror en la sociedad venezolana. ¿Usted cómo define esa característica? ¿Como un acto que forma parte de la guerra no convencional? Sí, estamos en estos momentos ante una guerra no convencional. Ya estamos en lo que nosotros denominamos guerra de quinta, de sexta generación. Hay una escalada. Sí, es una escalada, por supuesto, y ya hemos evidenciado los manuales que todos conocemos actualmente, que es el manual de Gene Sharp, ¿verdad? Que es un filósofo, escritor norteamericano, que ha hecho un manual para derrocar gobiernos legalmente constituidos, elegidos democráticamente en países del mundo, y han utilizado esta herramienta. ¿Por qué la han utilizado? Porque son formas de destruir gobiernos, porque cuando se habla de un golpe de Estado, antes era el patrón, era que lo daban únicamente los militares, ¿no? Le pregunto, general, ¿se puede distinguir con precisión entre lo que es un manifestante pacífico de un manifestante violento? Claro, doctor. ¿Usted tiene algunas estadísticas, algunas cifras? Sí, por supuesto. Hemos sacado precisamente el manifestante pacífico es aquel que asiste a una convocatoria en cualquier parte del país, ¿verdad? Para protestar, manifestar con su presencia y de manera pacífica, y hacer un reclamo determinado, ¿no? Por servicios públicos, por derechos laborales. O sea, hay diferentes maneras, pero esa persona, bueno, así como tiene sus derechos, también tiene sus obligaciones, como lo establece nuestra Constitución Nacional. Ahora, cuando nos vamos a diferenciar a un ciudadano que va de manera violenta a una manifestación, es aquel que se encapucha, que utiliza armas, ¿verdad?, de fabricación casera y armas de fuego, que utiliza herramientas igual artesanales para causar daño cuando destruye parte de la propiedad pública y privada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es un derecho absoluto en los venezolanos que tienen el derecho a manifestar. Entonces estamos viendo ante esta situación este tipo de conflicto, de guerra no convencional, que se sale de todos los patrones, ¿verdad?, que antes veíamos en el pasado y que ahora, aunado a una campaña mediática agresiva de las redes sociales, hemos visto pues que bueno, los ataques han sido todo dirigido hacia la mentira, ¿no?, para poder socavar las bases de instituciones como la Fuerza Armada, como instituciones del gobierno, a fin de que, bueno, desmoralizar y causar el rechazo del resto de la población venezolana hacia las instituciones del Estado. Hay un ataque directo a los integrantes de la Guardia Nacional, físico, vamos a decirlo así, ¿no? Usted maneja ahí algunas cifras, ¿no? Sí, cómo no, doctor. Pero también hay un ataque mediático de descalificación brutal de la institución, de sus mandos, de sus componentes, ¿no? Yo quisiera que usted me hablara un poco de eso. Correcto. Fíjese que, bueno, hemos visto la Guardia Nacional ha venido sufriendo estos ataques desde el periodo de hace 18 años atrás. Mi comandante eterno, Hugo Chávez, una vez que asumió, pues son dos modelos totalmente diferentes, el modelo capitalista al modelo socialista que llevamos a cabo, ¿no?, de justicia social. Y por supuesto un modelo rechazado por toda la oposición venezolana. Entonces, ¿quién es la institución que ha salido al paso ante todas estas agresiones para no utilizar a la Fuerza Armada en cuanto al ejército, la Armada y la aviación? El componente para trabajar en estos casos para el control, el mantenimiento, la restitución del orden público
es la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Cuántos efectivos tiene? La Policía Nacional Bolivariana. ¿Cuántos efectivos Nosotros tiene? tenemos 75.000 guardias nacionales, hombres y mujeres de uniforme de la gloriosa Guardia ¿Cuántos Nacional. participan en las labores de orden público? En los actuales momentos están actuando 12.500 guardias nacionales, puede variar un poquito más, un poquito menos, dependiendo ¿Qué porcentaje es? de la situación. Y eso representa el 16% de nuestro componente de la Guardia Nacional. O sea que el resto del personal está actuando, como todos ustedes saben. La Guardia Nacional tiene una multiplicidad de funciones para el mantenimiento del orden interno. Está en las carreteras, está resguardando el libre tránsito, está resguardando los parques nacionales, está cumpliendo funciones en los puertos y aeropuertos, está cumpliendo funciones en los centros penitenciarios, garantizando. Tenemos una unidad de lucha antidroga, que es Venezuela es puntal en Latinoamérica en el combate de la droga. Recientemente hemos hecho grandes incautaciones, donde yo he sido el vocero y que llevamos con lo que llevamos de año, grandes cantidades de toneladas de droga. Entonces, son funciones, servicios que cumple la Guardia Nacional, una unidad anti-extorsión y secuestro de la que se ha beneficiado tanto la sociedad venezolana, porque hemos, evitado secuestros, evitado extorsiones con la dinámica que actualmente tenemos en cuanto a el delito de bandas organizadas, delincuencia organizada, bandas paramilitares, y que se han creado estos cuerpos precisamente, se ha tecnificado la Guardia, ha crecido nuestra Guardia Nacional Bolivariana en función de justicia social. En estos casi 3 meses de problemas de orden público en el país, ¿cuánto ascienden las bajas de la Guardia Nacional? En estos momentos, doctor, tenemos un guardia nacional asesinado en el estado Miranda, en San Antonio de los Altos, lamentablemente, el sargento segundo San Miguel, él verdaderamente falleció por un impacto de arma de fuego. Ese momento también salió herido un ciudadano coronel y otros guardias. Y así tengo 45 guardias nacionales heridos de bala por armas de fuego y 252 guardias nacionales heridos por objetos contundentes y quemados. De manera tal que, nosotros hemos sido objeto de toda esta agresión desenfrenada por parte de estos sectores radicales, violentos, que ha ocasionado, más bien, lejos de desmoralizar a nuestra institución, nosotros, doctor, esto nos ha fortalecido, porque nuestros guardias nacionales han cumplido su papel de manera estoica, con un gran valor, con un gran sentido de pertenencia por la institución que representan y para el país, porque para eso fuimos formados. ¿De alguna manera se ve afectada la actividad de los guardias nacionales, su ética, su moral, por estas confrontaciones? Yo le digo, en parte existe la inquietud por parte de ellos, algunos, no todos, más bien ahí existe una gran fortaleza moral, porque cada vez que me presento en una unidad X en cualquier región del país, hemos estado recorriendo el alto mando, diferentes comandos en todo el país, y vemos una alta moral. Y está de parte de nosotros la superioridad, precisamente la orientación certera, la orientación sana y la constante supervisión. No voy a ocultar que han ocurrido en ocasiones hechos aislados que, por supuesto, impactan posiblemente dentro de la sociedad venezolana, un hecho que amerite la acción, por supuesto, de la actuación de las autoridades competentes, como es el Ministerio Público, los tribunales competentes en materia penal, administrativa. Nosotros, como tenemos nuestros propios filtros para proceder a hacer los llamados de atención, las sanciones correspondientes y hasta la expulsión
de nuestro componente, si es necesario, cuando algún miembro de nuestra institución se ejecutan esas medidas. Se ejecutan esas medidas. Claro, doctor, claro. Nosotros tenemos nuestros reglamentos internos y no avalamos ningún tipo de este tipo de acciones que son acciones aisladas que han ocurrido, ¿no? Pero no es el actuar, ni el sentir, ni el pensar de nuestro componente, de toda la Guardia Nacional Bolivariana, porque esta es una Guardia Nacional, bueno, la nueva Guardia Nacional Bolivariana ha sido creado precisamente con los principios de respeto a los derechos humanos, a la integridad de las personas. Y quiero con esto significar el gran cambio que ha tenido nuestra Guardia Nacional Bolivariana en estos últimos años con la Guardia del pasado. Cuando yo era teniente en el año 89, viví en carne propia lo que fue el Caracazo. En esa época yo me encontraba sentando plaza en la Academia Militar del Ejército porque estaba representando con un grupo de compañeros y atletas representando al país en una actividad deportiva. Y nuestro entrenador para ese momento era el Catire Acosta Carles, era mayor, que lamentablemente falleció en esa oportunidad. Y precisamente, bueno, vi cuando, bueno, la decisión, bueno, por la misma situación que hubo en Guarena y pasó a Caracas, la cantidad, la ola de saqueo, bueno, la decisión del Ejecutivo para ese entonces, sacar a la Fuerza Armada a reprimir y asesinar al pueblo, bueno, eso fue horrendo lo que vimos allá. Lo digo porque con propiedad lo vi con mis propios ojos. Los soldados, que de hecho no están entrenados para precisamente situaciones de orden público, la sacan a la calle con armamento de guerra. Eso para nosotros, doctor, fue una lección aprendida con mucho dolor, se lo manifiesto con toda la responsabilidad. Y para ese entonces pienso yo que ya yo tenía conocimiento de nuestro comandante Hugo Chávez, que dentro de su formación académica, bueno, rechazaba aquella acción y siempre lo comentaba, que nunca la Fuerza Armada debió haberse sacado a la calle a reprimir de esa manera al pueblo. Hubo más de 3.000 fallecidos por acción desmedida, ¿no? Y eso fue para nosotros una lección. Ahora, vea esos resultados del año 89 y vea lo que es la Fuerza Armada actualmente. Del 99 para acá ha sido, doctor, bueno, una restauración de nuestra doctrina, una rectificación de todos aquellos manuales lamentables que precisamente teníamos de los Estados Unidos de Norteamérica, y aquellos manuales que, bueno, quedaron en el pasado porque verdaderamente nosotros estamos escribiendo nuestra propia doctrina como venezolanos, haciendo nuestros propios manuales de procedimientos, de intervención ante cualquier situación que se nos presente. Y ahora, vea usted, vea las grandes movilizaciones que se han hecho, como le dije. En estos 2 meses se han movilizado a nivel nacional. Día a día llevamos el ploteo, el conteo, unas aproximadamente 600.000 personas en estos 2 meses, a nivel nacional, de 32 millones de habitantes que tiene nuestro país. ¿Eso cuánto representa, doctor? No representa verdaderamente una cantidad. Y fíjese, y esas movilizaciones que han habido de 600.000 personas, ¿cuál ha sido la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Cuando ha sido, bueno, hemos sido asediados en cuarteles militares, hemos sido, bueno, vejados, agredidos, ¿ah?, en el cumplimiento de nuestro deber. ¿Y usted cree que un guardia nacional o un integrante de la Fuerza Armada ha hecho uso de las armas de fuego? Primero que está totalmente prohibido por parte de nosotros. Nuestro comandante en jefe, bueno, yo verdaderamente, mire, yo tengo que agradecer a Dios, porque en mi trayectoria profesional, de mis 32 años de ejercicio en mi carrera
como militar, doctor, vi la época de la Cuarta República y estos 18 años que llevo en la Quinta República. Y una gran diferencia. Y precisamente, bueno, nosotros hicimos ese juramento que más nunca se iba a sacar a la Fuerza Armada a la calle con armas de guerra a usarlas contra nuestro pueblo venezolano. Así sea de la oposición, sea lo que sea, tenemos en los actuales momentos los mejores equipos en Latinoamérica. Somos la vanguardia en equipamiento en materia de orden público, doctor. Un equipamiento que han venido de diferentes países, de China especialmente, los blindados BN4, los camiones Barrera, los camiones Ballena, nuestro equipamiento individual ha sido lo mejor en tecnología, preservando los derechos humanos de quien la usa, de nuestros guardias nacionales, hombres y mujeres, pero también preservando los derechos humanos de todos los manifestantes, el uso del agua, el uso del gas lacrimógeno. Es un químico irritante, pero que no es como muchos lo quieren catalogar, que son gases tóxicos en lo absoluto. Claro. Eso. Vamos a hacer una pausa, general. Y al regresar, quiero que toquemos un tema muy sensible, que son la visión que tiene la Guardia Nacional Bolivariana del tema de los derechos humanos, fundamentalmente en momentos críticos como el que está viviendo el país. ¿Cómo no, doctor? Bueno. Estás viendo José Vicente Hoy. General, hay un tema fundamental, básico en todo esto, ¿no? Diríamos que es el trasfondo de la situación, ¿no? Que es el tema de los derechos humanos, que tiene un impacto nacional e internacional. Uno de los ataques más violentos de la oposición gira en torno a este tema. Tratan de decir que la Guardia Nacional está violando sistemáticamente los derechos humanos, que es un cuerpo esencialmente represivo, ¿no? Su respuesta sobre el particular, en forma concreta. Bien, le decía en el segmento anterior que yo daba gracias a Dios de haber tenido como presidente a mi comandante eterno Hugo Chávez y actualmente nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro, en virtud de que ellos fue mi comandante Hugo Chávez y mi comandante en jefe, muy celosos en cuanto a las actuaciones de los cuerpos de seguridad en materia policial y militar. Siempre el respeto a los derechos humanos. Y nosotros, ¿por qué? Porque está consagrado en la Constitución. Nuestro preámbulo de la Constitución Nacional, que nosotros hemos dado la orden que todo Guardia Nacional debe aprendérselo de memoria, precisamente establece la garantía universal e indivisible de los derechos humanos. En el preámbulo, igualmente en el artículo número 2, establece, bueno, como lo dice acá, precisamente la preeminencia de los derechos humanos, ¿no? Cuando habla de los valores, un Estado social de derecho y de justicia. Entonces la vida tiene el valor fundamental. Entonces nuestra formación académica y profesional ha sido permanentemente en esta lucha. Hay un aspecto que quería mencionar de mi comandante en jefe Nicolás Maduro, cuando recién recibiendo la presidencia de la República hubo un hecho en Altamira donde vio la actuación de la Guardia Nacional en ese momento y vio el uso de los gases lacrimógenos. Y eso es un ejemplo que le quiero poner para que ustedes vean la gran diferencia. Y cuando mi comandante vio aquello, nos mandó a llamar al Palacio Miraflores y nos preguntó que por qué se estaba usando, porque todos conocimos hace 20, 25 años atrás, cuando la Universidad Central de Venezuela murió una periodista que estaba cubriendo, ¿verdad?, una situación de orden público en los alrededores de la Universidad Central, y para ese entonces la Policía Metropolitana usaba
lo que era el artificio lacrimógeno, que era una lata muy grande, pesada, que se disparaba con la escopeta y salía proyectada describiendo una parábola y le cayó en la cabeza a esta periodista que lamentablemente falleció. Y nosotros le explicamos a mi comandante en jefe que ya eso no estaba dentro de nuestro uso de nuestro equipamiento, porque eso ya había salido del mercado, ¿no?, de adquisición de la Fuerza Armada y de la Policía. De manera tal que hemos adquirido precisamente equipos, ¿verdad? Le explicamos y que todos los equipos están en estos momentos autorizados por las Naciones Unidas, que cumplen con los estándares internacionales y su empleo debe adecuarse, y para eso entonces hemos entrenado a nuestro personal de Guardia Nacional y oficiales precisamente para darle el empleo más adecuado, ¿no? Con esto no quiero decir que haya ocurrido un hecho, como le dije, aislado, que se escapa pues del control, porque bueno, con tanto personal, en esa efervescencia del combate que están ahí tratando de restituir el orden público alterado, y ante una gran cantidad de masa de violentos, disparos, humo, fuego, la amenaza permanente de bombas molotov, ese tipo de guerra no convencional, ¿verdad? Que ya tenemos que entonces adaptarnos y cambiar los patrones del empleo de nuestro personal. Por eso es que ustedes han visto que nosotros en todo momento es una contención activa y no de ir a una ofensiva hacia una captura y posteriormente la detención. De manera tal que ese es parte pues, de nuestro avance. Pasos agigantados hemos dado en materia de derechos humanos. Vamos a cambiar de tema. ¿Usted cree que existe realmente estabilidad institucional en el país? Sí. En los actuales momentos, fíjese, que, como le dije, el orden interno del país. Nosotros hemos mantenido, aquí hay gobernabilidad. Este esquema que están utilizando el personal de la oposición, buscando derrocar al presidente de la República. Estamos ante lo que llamamos nosotros un golpe de Estado suave, de acuerdo a los manuales establecidos por Jean Sharp. Entonces, pero a pesar de que está sucediendo todas estas manifestaciones, y no como dicen ellos, que millones, ni siquiera han llegado al millón. Con esto quiero decirle que yo llevo diariamente, pero las estadísticas a diario en el país y en cada estado, minuto a minuto. Y precisamente le dije que en 2 meses y tantos días que han ellos manifestado, han reunido en total 600.000 personas. Que eso no representa, de los 32 millones de habitantes, eso no representa verdaderamente. Eso es un indicativo de qué, doctor, que la población venezolana lo que quiere es tranquilidad, que quiere es paz. Entonces, pueden manifestar, pueden salir, y nosotros reconocemos que la oposición venezolana tiene sus millones que votaron recientemente cuando la elección de la Asamblea Nacional, pero háganlo democráticamente, dentro de las reglas del juego, ¿no? Y sabemos que la cantidad que reúnan, háganlo, y van a contar con nuestra garantía, con nuestro apoyo en materia de seguridad, pero de manera pacífica. Cuando se convierte en violenta, entonces tenemos que actuar nosotros de manera contundente. Hay sectores que dicen que se militariza el país. No, eso verdaderamente es falso, doctor. La militarización no ha existido. Nosotros somos una institución, como le dije, 75.000 hombres, hombres y mujeres de la Guardia Nacional. El Ejército tiene su cantidad, la Armada y la Aviación. Tenemos la milicia bolivariana, que estamos, precisamente para nuestra propuesta a nivel constitucional, para esta nueva Asamblea Nacional Constituyente, llevarla, ¿verdad?, con rango constitucional. Entonces son hombres y mujeres de uniforme. ¿Qué opina usted del proceso constitucional? Bueno, le doy todo mi voto a favor, y yo, desde que hizo mi comandante en jefe el anuncio ante el país, nos hemos convertido en unos voceros, porque le digo algo, doctor, la Guardia Nacional Bolivariana, y no nada más la Guardia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la Constitución del año 61,
había un solo artículo, el artículo 132. Y invito para que lo vea el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en general. No establecía ni siquiera el nombre, el término ejército, armada, aviación, decía las Fuerzas Armadas Nacionales. Y para ese entonces, la Guardia Nacional Bolivariana era la Fuerza Armada de Cooperación, que llamaban, que todos conocimos como Fuerzas Armadas de Cooperación. De manera tal que cuando mi comandante en jefe recibió la presidencia y juró ante la moribunda Constitución, el primer decreto que firmó fue precisamente, ¿verdad?, el decreto para el nombramiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Y precisamente nosotros somos los mejores portavoces que podemos, porque la Guardia Nacional, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, con todo ese equipo de hombres y mujeres que conformaron como constituyentistas, fue precisamente que le dieron rango constitucional. Y así mismo queremos hacer con la propuesta que mi comandante en jefe ha llamado a esa convocatoria, a esa gran iniciativa, y vea la gran movilización que ha tenido el pueblo de Venezuela, y porque es el único mecanismo para lograr la paz, doctor. Y fíjese, ahí está, pues queremos llevar a nuestra milicia bolivariana con rango constitucional. Queremos llevar las misiones y grandes misiones a rango constitucional. Queremos llevar la representación de la juventud venezolana que tenga rango constitucional. Y una serie, son 9 objetivos que tenemos previstos precisamente para llevar a eso, a la Constitución Nacional. Y no es por supuesto que el artículo 347 establece, bueno, una vez que sea aprobada la nueva propuesta, es una nueva Constitución, pero la debemos interpretar como agregarle las reformas necesarias, que esto es una maravilla, la maravilla hecha en revolución, pero precisamente el desarrollo de la Constitución. Exactamente, porque fíjese, en el país es la Constitución número 27 que llevamos desde 1811, y precisamente en el 2007 mi comandante eterno Hugo Chávez quiso hacer unas modificaciones a la Constitución y fue rechazado y fue aceptado democráticamente. Y así es que, y ya creemos necesario, ¿para qué? ¿Por qué es necesario y por qué mucha gente se pregunta por qué en estos momentos se está pidiendo esa iniciativa como para la convocatoria? Porque es el único mecanismo en este momento para lograr la paz de la República, doctor. La paz es lo que queremos. Porque aquí no solo el presidente de la República tiene también otra herramienta, ¿verdad?, que puede llamar en Consejo de Ministros y decretar un estado de excepción. Pero ¿usted cree que eso es lo más adecuado? Decretar un estado de excepción es sacar a la Fuerza Armada a la calle. Y ahí entonces eso sería lo más conveniente, lo más democrático. No, entonces la herramienta más adecuada, y que de paso la oposición hace meses atrás la solicitó. Entonces, ¿por qué ahora la rechazan? ¿Por qué quieren intervenir de manera tal que evitar que se produzca? Porque precisamente lo que queremos lograr, doctor, a través de esto es la paz de la República, la tranquilidad. Como no, para despedir la entrevista, unas palabras a la audiencia, un mensaje. Como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, quiero expresarle a todos los sectores de la sociedad venezolana un llamado nuevamente a la concordia, un llamado a la sensatez. Nosotros, como militares, como venezolanos, yo llamo nuevamente al pueblo en general a que nos sumemos, a que nos reencontremos, nos abracemos como venezolanos, como hermanos, precisamente para que podamos superar esta etapa. Venezuela no se merece esta situación que está viviendo. No podemos retroceder a todo lo que nosotros hemos logrado conquistar. ¿Tenemos fallas? Sí, por supuesto, pero la estamos, atacando, ¿me entiendes? La parte económica, la parte de inseguridad, pero estamos trabajando. Hay gobernabilidad y precisamente la institucionalidad del Estado tenemos que mantenerla. Y por eso es que yo les hago un llamado a todos los sectores de la oposición a que precisamente, dejemos ese odio atrás, no tenemos ningún rencor en lo absoluto, sino que precisamente sentémonos a buscar ese diálogo sincero, esa negociación
de que de Venezuela es la que debe ganar la suma positiva, ganar. No gana uno, pierde otro, no. La suma positiva de todos los términos de la negociación es precisamente la paz del país, y que yo sé que en poco tiempo, con un mensaje de tranquilidad y un mensaje de confianza que le quiero brindar al pueblo venezolano, que vamos a salir adelante en este momento de trago amargo que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias, ¿sabe? Y mucha suerte. Estamos completamente a su orden. Y una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Crece en el seno de la oposición un sentimiento de reproche por la manera como los líderes principales del movimiento se desentienden de una serie de graves problemas. Uno de ellos, y quizá el principal en los actuales momentos, es la manera como grupos armados violentos se han apoderado del control de las manifestaciones. Los referidos grupos integrados por elementos del AMPA o simples ultrarradicales con una estructura organizacional propia son prácticamente los protagonistas de las acciones principales en la calle. Se señala también que salvo unos 5 o 6 parlamentarios de la MUD participan realmente en las marchas, que el resto siempre tiene una excusa para no hacerlo. Esta situación determina debilidad en la conducción. Organismos de inteligencia del Gobierno Nacional han arribado a la conclusión de que la causa por la cual la violencia ha aumentado considerablemente en las últimas marchas y disminuido la participación es el temor a la violencia. Los asistentes se sienten inseguros, según lo declaran a encuestadores y periodistas que cubren la información. La inseguridad para los manifestantes la provocan principalmente los grupos que actúan sin acatar directrices y ejecutan acciones violentas. Los reclamos aumentan luego de cada manifestación y la crítica está dirigida a los altos mandos que se resisten a aclarar la situación, a condenar los excesos y a retomar el control de la situación. En la oposición se utiliza como argumento clave para atacar la propuesta del presidente Maduro sobre la constituyente, que esta iniciativa va dirigida contra la Constitución del 99, la bolivariana, considerada como el legado fundamental del presidente Chávez. El contraargumento que emplean algunos analistas y defensores de la Constitución es que extraña esta posición del sector opositor que durante el debate para aprobar el proyecto del año 99 se opusieron al mismo y que luego la violaron el 11 de abril del 2002 con el golpe de Carmona. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlace, Confidencial, Reporte Ejecutivo. Ficha técnica, 1.123 entrevistas directas en hogares en todo el país del 26 de mayo al 7 de junio 2017. Resultados. Penetración de medios de comunicación social y redes sociales en Venezuela. ¿Qué medio de comunicación o redes sociales en particular utiliza usted más para informarse sobre lo que pasa en el país? Televisión Nacional, 29%. TV Internacional Cable, 9%. Televisión Regional, 2%. Total, 40%. Facebook, 13%. Portales de noticias, 11%. Instagram, 10%. Twitter, WhatsApp, 9%. Total, 43%. Periódicos, 9%. Radio, 5%. Ninguno, no sabe, no responde, 3%.
¿Qué tanta confianza tiene usted en los medios de comunicación en general para informarse acerca de lo que pasa en Venezuela? Mucha confianza, poca confianza o nada de confianza. Mucha confianza, 25%. Poca confianza, 57%. Ninguna confianza, 17%. Total, 74%. No sabe, no contesta, 1%. Pensando ahora solo en las redes sociales y en el celular, ¿cuál es el instrumento que usted más utiliza para informarse acerca de lo que está ocurriendo en el país? Facebook, 24%. Instagram, 15%. Twitter, 13%. WhatsApp, 9%. Total, 61%. Ninguno, no tengo celular, 27%. No sabe, no responde, 12%. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook para informarse acerca de lo que pasa en Venezuela? Mucha confianza, poca confianza o nada de confianza. Mucha confianza, 32%. Poca confianza, 48%. Ninguna confianza, 16%. Total, 64%. No sabe, no contesta, 4%. ¿Se conecta usted con algún portal de noticias por internet para informarse sobre lo que está ocurriendo en el país? Sí, 45%. No, 47%. No sabe, no contesta, 8%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.